momento en el eterno presente. Y qué mejor entrenamiento que observar, escuchar, sentir o percibir algo que está sucediendo en mi cuerpo. Pueden llegar imágenes, números, colores, sonidos, sensaciones al cuerpo, y todas estas son señales divinas. Te invito a entrenarte constantemente en este eterno presente para decodificar juntas, las señales divinas que estamos recibiendo y que pueden ayudarnos a mejorar la vida radicalmente y sobre todo a tomar decisiones sabias en este hoy, en este ahora. Bienvenida, ánima bella, a las señales divinas. Conmigo, yo soy Mónica Cita, en la Palestra Perlani. Y muy curiosa de los tiempos que estamos viviendo en este ahora, al final del mes de agosto y entrando en el sol en Virgo en estos últimos días. Para mí fue muy curioso esta mañana escuchar una reflexión de la astróloga Cora Negroni, que podrás oír en Instagram seguramente si o ya la conectaste, o podrás escucharla seguramente en su canal de YouTube. Pero me dejó esta reflexión en donde habla de los tiempos que estamos viviendo y tiene que ver con la entropía. Y me fui a investigar. ¿Qué es la entropía? Es un concepto físico que mide el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema termodinámico, lo que significa que los procesos naturales son irreversibles y conducen a un estado de mayor equilibrio, subrayo, mayor equilibrio y menor diferenciación. Y dije yo, ¿qué es esto de menor diferenciación? Tal vez tiene que ver con la dualidad. Y seguí investigando y en este momento quiero compartirte un poco de esta investigación. Porque ella habla del momento del caos. Y claro que nos da mucho miedo el caos. Y se habla que en estos tiempos el cielo está mostrando caos. Y hablan de Neptuno y de Marte. Y si tú, como yo, no somos astrólogos, pero nos interesan estos temas y no nos quedamos con lo que nos cuentan, sino que queremos ir mucho más allá, pues quise seguir investigando y qué diferencia existe de la entropía con el caos. Y nos dice la red que la entropía es una medida del caos que existe en un sistema y se puede expresar mediante una fórmula matemática conocida como la ecuación de Boltzmann. Y bueno, esto realmente no me dijo mucho, así que seguí buscando y cuáles son esos ejemplos de procesos en donde se ve aplicada la entropía. Y algunos ejemplos de estos sistemas caóticos y entrópicos son el clima, y sabemos exactamente qué cosa significa porque hablamos de terremotos, maremotos, tormentas, granizos, huracanes, la dinámica de poblaciones, los fluidos turbulentos, los fractales o el fin del universo. ¿Cómo te parece esta información? Increíble, ¿no? Y claro que da miedo. Esto era lo que busqué dentro de mí leyendo estas palabras o estos textos. Da miedo pensar a lo que no podemos controlar, a lo que se rompe. Y es aquí a donde te llevo a reflexionar sobre Agalatz, esa runa
con el símbolo que parece una N, que ha aparecido muchísimo en mis señales divinas. Y quiero hablarte exactamente porque dije, no me quedo con esto. Yo escribo todos los días señales, las decodifico, sé que están en mis libros y en mis agendas y en mis diarios desde hace varios años, pero hagamos algo con ello, reflexionemos. Así que hablemos del significado de Agalatz. Es la runa que significa granizo. Y me has oído muchas veces seguramente hablar de ello en mi canal de Telegram. Y representa el poder destructivo y renovador de la naturaleza. Así que estamos hablando de entropía. Es una runa que simboliza el cambio, la libertad, la invención y la liberación. Y aquí me gustó mucho reflexionar sobre esto. Claro, nos encanta pensar en la libertad, pero nos cuesta muchísimo el cambio. Pero además, qué interesante poder reflexionar sobre la palabra invención. Lo que yo invento seguramente puede evolucionar y me puede liberar. También indica una necesidad de romper con esas limitaciones de la realidad material y experimentar lo nuevo. Y te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son las limitaciones de tu realidad material en este momento? Algo que tiene que ver con esa economía que no está fluyendo como quisieras, o ese concepto de material que has estado viviendo, y aquí te llevo a reflexionar hasta la pandemia. Lo que pasó con la pandemia seguramente te hizo reflexionar sobre la realidad material del ser humano. Y naturalmente, lo que vivimos después de la pandemia nos está llevando a experimentar lo nuevo. Así que no es nada nuevo lo que está sucediendo, creo yo, ¿no crees? Y antes de ir a hablar un poco más de Agalatz, quisiera compartirte algo que descubrí aquí viendo, para no ir muy atrás, viendo cuando empezó a llegar o se repitió varios días la señal de Agalatz en mis señales divinas, pues la primera semana de junio. Y estoy viéndolo porque seguramente tú, si me sigues en Instagram o en Telegram, también tienes esas imágenes o puedes ir a confirmarlo viendo mis señales de los primeros 4 días de junio. Y si vas a ver tu diario o tu agenda, ¿por qué no observas qué estaba pasando en tu vida la primera semana de junio? Y luego para todo y la volvemos a tener el último día de junio, que fue el 30, viernes. Y también te llevo a mirar en tu agenda porque mis señales fueron súper contundentes ese día 30 de junio. Y aunque Agalatz volvió el 4 y hasta el 10 aproximadamente de julio, te llevo también a ver qué pasó en esos días, en tu agenda, en tu vida, en tu mente, con tu salud. ¿Qué crisis viviste en esos momentos? Y aún más interesante, vamos acercándonos a el núcleo, creo yo, de lo que estamos viviendo. Y es que todo vuelve a mostrarnos la repetición de estas señales el 27 de julio. Y te estoy contando esto mientras doy las vueltitas a mi página. El 30 de julio, y entrando en el mes de agosto, comienza todos los días, prácticamente los primeros días del mes de agosto, comienza Agalatz a avisarnos crisis, 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 crisis. Y si ves mis señales divinas del mes de agosto, de estos 24 días que llevamos en el mes de agosto, 9 días ha llegado Agalatz. Algunos días
uno después del otro, o ha saltado en algunos momentos de pronto por algo que se ha movido en el universo, no sé, que nos haya mejorado un poco la situación. Pero es interesante reflexionar cómo las señales del cielo, y los astrólogos lo ven en sus lecturas, en sus análisis, yo lo veo, es desde lo que a mí me llega en señales todos los días. Hay unas secuencias, hay unos ciclos y hay algo interesante que reflexionar. Porque Agalatz es una runa que contiene el misterio de la existencia y la multiplicidad, ya que el granizo, y ojo con esto que te quiero decir en este momento, es como un huevo de hielo que guarda la semilla primordial de la vida. Y es hermosísimo poder ver el granizo no desde esa forma que destruye, que puede crear el caos, sino el granizo como esa semilla primordial de la existencia. Y sí, Agalatz habla de tiempos difíciles, pero también de esa capacidad de desarrollar la resiliencia y el renacimiento del ser humano. Y yo sé que esto es muy difícil para todos nosotros. Pero, y yendo más allá de los miedos, repito, es algo que es natural en el ser humano. Pero Agalatz es una runa que nos invita a ser creativos, innovadores y libres, como lo decía al inicio. Porque si la mente en estos tiempos ha estado en crisis, porque confirmo, es la mente la que nos manda a la crisis normalmente, con esa narrativa que nos estamos contando todo el día y esos pensamientos obsesivos que llevan a ese momento de caos interno, pues puede llegar a ser ese inicio del viaje del héroe, como dice el libro de Joseph Campbell. El viaje del héroe comienza, creo yo, con la entropía. Porque si estamos viviendo placenteros, felices, todo está armónico, todo funciona como lo habíamos organizado y programado, pues naturalmente que no vamos a ver o no vamos a pararlo todo, vamos a seguir bien en ese estado. O estamos evadiéndonos con sustancias o con comportamientos sombra, como los llamo yo, que ya sabes, de pronto me has escuchado varias veces hablarlo, pero un comportamiento sombra, por ejemplo, es la alimentación, y nos dopamos, nos anestetizamos con los azúcares o con los carbohidratos o con esos alimentos que nos calman el hambre nerviosa. Y como en algunos lugares se dice, el hambre tóxica que genera también el uso de la marihuana u otras sustancias. Y este tema de no darnos cuenta puede ser algo que el universo usa con la entropía y con Agalatz en los momentos de crisis para llevarnos a vivir el nigredo, la noche oscura del alma. Y repito, estas son palabras que dan miedo. Y créeme, después de 8 años trabajando con el análisis de números sombra, con tantos consultantes en mi vida personal, en mi vida familiar y con cosas muy raras y extrañas que llegaron a mi vida hace unos años y que me llevaron a ir mucho más allá, como Sherlock Holmes, pues me di cuenta que la noche oscura del alma no solo la hemos vivido muchas veces en la vida, sino que son momentos preciosos para no temerle al cambio y a lo desconocido. Así que si está sucediendo algo en tu vida que se salió de control, que no corresponde a lo que habías planeado al inicio del año, como lo hacemos todos cuando un año cambia, o bueno, todos no, porque sabemos que algunos que no seguimos el año gregoriano, que seguimos los ciclos lunares o que seguimos los años astrológicos o los
ciclos del universo como los solsticios y los equinoccios, pues nos programamos diferente. Pero si nuestros planes se han ido al piso ya varias veces en estos 2 o 3 últimos meses, te invito a parar y darte cuenta en dónde te perdiste y si ya comenzaste el viaje del héroe o de la heroína o de la mujer heroica. Es bien interesante en este momento de la humanidad que pares un momento y reflexiones a qué le estás dando toda tu atención, porque en el entrenamiento de la atención plena, como nos enseña el mindfulness o la meditación en sus diferentes características, y es justo el entrenamiento diario que hace que nuestro cerebro pueda cambiar constantemente y, como lo dice la neuroplasticidad, las cosas que vivimos puedan transformarse en algo mucho mejor, más armónico, encontrar la serenidad, y sí, es posible sanar y ser mucho más saludables y felices. Sí, me detengo un momento a hablar de esto y a reflexionar sobre la palabra felicidad que tanto buscamos, pero esto creo yo que se logra solo con el entrenamiento diario del cerebro. Y si tienes ganas de comenzar un entrenamiento serio, pues sigue tus señales divinas. Y si no sabes cómo hacerlo, pues hagámoslo juntas. Y unamos las fuerzas, unámonos en este momento de resiliencia y trata de, en tu entrenamiento, participar conmigo en estas señales divinas que van llegando todos los días y que yo gratuitamente comparto como parte de mi propósito de vida y de mi servicio a la humanidad. Yo soy Mónica Cita, en la Palestra Perlani.